Vamos a estudiar ahora otro tipo de movimiento en una dimensión que le vamos a llamar movimiento uniformemente variado, con sus siglas MV, o movimiento con aceleración constante, también así llamado. Para darnos una idea de qué es lo que estamos trabajando, voy a considerar una línea recta en este caso, un cuerpecito. Yo como observador me coloco acá, pongo mi aparato de medida, mi cinta métrica, una posición inicial arbitraria, una condición inicial donde la rapidez va a ser 0 y suelto. Observen, parte del reposo y poco a poco aumenta su velocidad, aumenta, o sea que está cambiando su velocidad. La pregunta es, ¿ese cambio de la velocidad es constante? O sea, de tal manera que podamos decir que es un movimiento uniformemente variado. Esa sería una de las preguntas que se resuelven en el laboratorio. Otro tipo de movimiento también que se mira mucho en problemas es con un plano inclinado, donde tenemos una masita y bueno, la dejamos caer desde cierta altura a partir del reposo, por ejemplo. Y ahí tenemos otra vez un tipo de movimiento y nos preguntamos si será un movimiento uniformemente variado. Para ello, pues tenemos que hacer un experimento, pero en este momento nos vamos a dedicar a la clase teórica. Bien, mi estimado estudiante, ahora describamos, tú y yo, lo que es el movimiento uniformemente acelerado. Consideremos primero el sistema de referencia cartesiano XY, donde tú estás acá, por ejemplo, y hay una partícula. Esta partícula, vamos a decir, que se está moviendo con una aceleración en la dirección X, tal que esta aceleración va a tener una particularidad y es que es una constante. En caso general, la aceleración A básicamente va a tener una componente en la dirección del eje X que estamos estudiando, más menos I unidades metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta aceleración tiene una magnitud que es una constante, puede ir en la dirección más I o puede ir en la dirección menos I, cuyas unidades en el sistema internacional van a ser metros sobre segundo cuadrado. Toda esta expresión acá nos dice que la aceleración del sistema, ya que el vector unitario I es una constante, toda ella es una constante. Esta es la cualidad básica del movimiento uniformemente acelerado. Ahora, podemos decir lo siguiente, el observador quiere hacer algo. Él viene y dice, otra vez tenemos nuestro sistema de XY y tenemos la partícula situada en un tiempo t sub 0, por ejemplo, en una posición, acá, que le vamos a llamar x sub 0, y, por ejemplo, él puede llevar una rapidez inicial en x, después el objeto avanza, así, y entonces se encuentra en una nueva posición x, y en un tiempo t, este cuerpo llevará una rapidez v en x, por ejemplo, y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede predecir para un tiempo t cualesquiera cuál es su rapidez en x o la posición que lleva en ese instante t? Entonces, básicamente lo que podemos decir es esto. La aceleración no es más que la razón de cambio de la velocidad en el tiempo. Ahora, en una dimensión, la aceleración en x, la componente va a ser la razón de cambio de la rapidez en x en el tiempo. Y esto va a ser una constante, como acabamos de decir. Ahora, por un lado, la aceleración media en x va a ser igual al cambio de la velocidad en el intervalo de tiempo en que lo hace. Y esto también va a ser una constante. Entonces se confunde lo que es la aceleración instantánea con la aceleración media, por el hecho de ser una constante. Entonces podemos trabajar básicamente de manera sencilla. Vamos a considerar esta expresión y vamos a decir que la componente de la aceleración en x va a ser igual al cambio de la velocidad en x en el valor de tiempo en que lo hace. Voy a ponerlo ahora de esta manera. El cambio en la velocidad va a ser igual a la aceleración en x por el cambio del tiempo. O en otras palabras, voy a poner acá, un cambio en la velocidad sería la velocidad que lleva en el tiempo t
menos la velocidad inicial que tenía en el tiempo t sub 0. O sea, la rapidez en x menos la rapidez inicial en x, y esta va a ser igual a la aceleración en x por el cambio en el tiempo. ¿Cuál sería el cambio en el tiempo? El tiempo t final, que le he llamado t, y el tiempo t sub 0. T menos t sub 0. Ahora, como ya hemos dicho, el tiempo t sub 0 es 0, porque en ese momento es cuando yo activo el cronómetro. Por lo tanto, esto lo podemos escribir así. La rapidez en x es igual a la rapidez inicial en x, pasando este para acá, más la aceleración en x por el tiempo. Observemos entonces que aquí tenemos lo que es cómo predecir la rapidez esta en x para un tiempo t, a sabiendas de conocer cuál es la rapidez inicial en x y obviamente su aceleración constante. Sabemos entonces cómo predecir ahora la rapidez de un movimiento con aceleración constante en un instante dado t. Ahora la pregunta que se hace el observador es ¿cuál es la posición? ¿Cómo predecir la posición? Entonces para ello, bien podríamos decir que el cambio de la posición en el intervalo de tiempo no es más que la velocidad media en x, por ejemplo. Esta sería una manera de trabajarlo. Lo ideal sería decirlo así: la razón de cambio en la unidad de tiempo simplemente es la rapidez instantánea en x. Lo ideal sería así. Esto lo vamos a hacer más adelante, pero por el momento lo vamos a trabajar de esta manera. Ahora, ¿cómo hago para calcular la velocidad media? Este es el caso de interés en este momento, para poder predecir esta posición. Entonces, si se dan cuenta, observen esto, y es que si yo considero un gráfico, velocidad en x acá, y el tiempo acá, esto en segundos, y esto en metros por unidad de segundo, observen que cabal tenemos una expresión semejante, lo voy a poner de esta manera: aceleración en x por el tiempo más rapidez inicial en x. ¿Se recuerdan ustedes de la ecuación de una recta? Y igual a mx más b, donde acá tenemos que la variable dependiente y representa la rapidez en x, la pendiente de esta recta representa la aceleración en x, la variable independiente x es básicamente el tiempo, y lo que hemos llamado b es la intersección con el eje de las velocidades, que no es más que la velocidad inicial. O sea que básicamente yo podría decir que en un gráfico de velocidad-tiempo esto tiene la expresión de una recta, donde este punto representa la rapidez en x y la pendiente representa la aceleración del cuerpo. Entonces, en base a eso, voy a considerar un sistema de coordenadas cartesianas y x cualesquiera, donde voy a tomar una recta, y entonces este punto, por ejemplo, de esta recta va a ser un punto x1, este va a ser un punto y1, a este le voy a llamar un punto x2, y a este le voy a llamar un punto y2. Y entonces, la pregunta que me hago es, ¿cuál es el valor medio en esta recta? O sea, que básicamente yo podría decir, acá y acá, ¿cuál será este valor medio? ¿Y cuál será este valor de x medio? De esta manera me voy a responder esta expresión para el caso de aplicación de este gráfico. Aquí lo estoy haciendo de manera general. Entonces, para hacer esta observación de cómo calcular esos valores medios, observen ustedes que lo mejor es decir que esta distancia que hay de aquí para acá, por ejemplo en el eje x, tiene que ser igual a esta distancia que está aquí. O sea, ¿cuánto vale toda esta distancia? Esta pequeña distancia que está acá valdría x2, y a x2 le quito el valor medio, ¿ya? Si a toda esta x2 le quito el valor medio, me da esto. Y luego, si al valor medio le quito el valor de x1, me da esto. Yo lo que quiero es que estos dos sean iguales para que sea cabal la mitad. Por lo tanto, x2 menos x medio tiene que ser igual a x medio
menos x1. Por lo tanto, pasando este para allá y este para acá, sería que x2 más x1 sería igual a 2 veces x medio, y por lo tanto, el valor x medio sería igual a x1 más x2 partido 2. Por ejemplo, ahora me voy al lado de las y's. En y, ¿qué tendría? Para tener el valor medio acá, entre estos dos puntos, entre este punto y este punto, hagamos lo mismo. Hagamos que esta distancia que está acá sea precisamente igual a esta distancia acá. O sea que si yo a y2 le quito y medios, acá me da esta distancia, la cual tiene que ser igual a esta distancia. O sea que si a y medios le quito y1, esto tiene que ser igual a y medios menos y1. Entonces, esta igualdad estoy garantizando de que estos dos sean iguales, estas dos distancias sean iguales. Por lo tanto, paso este para allá y este para acá y me quedaría que y2 menos y1 es igual a 2 veces y sub m. Por lo tanto, y sub m va a ser igual a y sub 1 más y sub 2 dividido 2. Ahí tenemos entonces, básicamente, estos dos valores medios. Ahora, apliquémoslo a nuestro gráfico velocidad-tiempo.